Alabado sea el Señor, mis hermanos. Bendita palabra del Señor. Me preguntaban hace unos días unas personas, ¿por qué nosotros, los cristianos evangélicos, no adoramos a María ni a los santos? Quiero recalcar, hermanos, el motivo del por qué nosotros, como cristianos evangélicos, no practicamos ese acto diabólico, hermanos. El tema de hoy tiene como título: No adores a María, aléjate de ese pecado. Fíjense, hermanos, que uno de los principales dogmas de la Iglesia Católica es la que se refiere a la Virgen María, hermanos. Las doctrinas marianas, las doctrinas sobre la veneración a los santos de la Iglesia, hermanos. Tenemos que decir precisamente, hermanos, que estos dogmas son de las principales diferencias que los cristianos evangélicos tenemos con los católicos, hermanos. Muchas veces estas diferencias son motivo de discusiones, pleitos y malos entendidos con nuestros familiares y amigos católicos, porque no tenemos, hermanos, una base bíblica al momento o al instante para explicarles el por qué nosotros no aceptamos esos dogmas o doctrinas. Les voy a dar rápidamente algunos de los motivos por los que nosotros no aceptamos esas doctrinas. Primeramente, sabemos que nosotros siempre nos vamos a basar en la palabra de Dios, hermanos. No en lo que nosotros creemos o pensamos, sino en lo que dice la bendita palabra de Dios. Lo primero, hermanos, quiero invitarles a que abran su Biblia y que nos acerquemos al libro de los Romanos, en el capítulo 1, versículo 25. Libro de los Romanos, capítulo 1, versículo 25. Vamos a leerlo con calma, hermanos, sin prisas. Y dice lo siguiente en Romanos 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Lo primero que tenemos que dejar bien en claro, hermanos, es lo que el versículo con el cual hemos comenzado nos enseña. Nosotros no debemos adorar a las criaturas, sino que debemos adorar al Creador. Toda adoración a las criaturas y a las imágenes creadas por hombre es pecado. Toda adoración a las criaturas de Dios es pecado, hermanos. Muchas veces cometen el error de decir que nosotros los cristianos no creemos en María, lo cual no es verdad. Si no creyéramos, hermanos, que María existió, estaríamos negando lo que nos enseña la palabra de Dios. Porque creemos que fue una mujer bienaventurada y llena de la gracia de Dios por haber sido elegida para ser la madre del Mesías, hermanos. Creemos que fue virgen antes del parto. Creemos que fue una mujer que debe ser respetada por haber sido elegida como la madre terrenal de nuestro Salvador, de Cristo. Aquí va la pregunta, hermanos, ¿cuáles son las doctrinas que no compartimos con la religión católica? Pues bien, hermanos, no compartimos la doctrina de la virginidad perpetua de María. Este dogma acerca de María, hermanos, afirma que ella fue virgen antes, durante, después y se mantuvo virgen siempre. Pero es un error total, hermanos. La palabra de Dios nos afirma que María y José tuvieron una vida marital normal,
después del nacimiento de Jesús, hermanos. Incluso la palabra de Dios nos muestra que José y María tuvieron más hijos después del nacimiento de Jesús, como lo puede ver en el libro de San Mateo 13, 55 y 56. Me gustaría que me acompañen, hermanos, San Mateo 13, versículos 55 y 56. ¿Y qué dice, hermanos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Entonces, hermanos, con este versículo o estos dos versículos nos damos cuenta que María fue madre después del nacimiento de Jesús, que Jesús tuvo hermanos. Yo no comprendo por qué hay muchas personas creyentes y católicas que piensan que María siempre fue virgen, cuando no fue así, hermanos. Y lo más extraño, o lo que no me cabe en la cabeza, es pensar, hermanos, que ellos tienen una Biblia. En la Biblia católica y la Biblia cristiana no hay tanta diferencia, hermanos. ¿Por qué no leen la Biblia? Católicos creyentes, ¿por qué no leen la Biblia y observan que realmente María no fue siempre virgen? Yo no sé de dónde sacan que la guadalupana, de dónde sacan que la Virgen María. Hermanos, ni siquiera mencionan en la palabra de Dios que toda su vida fue virgen. Incluso no menciona que hay que adorar e idolatrar a María. Y fíjense, hermanos, muchas veces dicen, es que no adoramos a María, simplemente la veneramos. Es lo mismo. Busquen el concepto de venerar y es adorar, idolatrar, amar. Bendito sea el Señor, hermanos. Y también quiero hacerles hincapié en que no compartimos la doctrina de que María, o de María, como redentora junto con nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos teólogos católicos, hermanos, que afirman que María tiene un papel secundario en el plan redentor y salvífico de nuestro Dios. Están equivocados. Teólogos, me atrevo a decirles que están equivocados. La palabra de Dios nos muestra que en ningún otro hay salvación más que en nuestro Señor Jesucristo. Solamente en Él, hermanos. Es increíble la manera en cómo muchas doctrinas han manipulado a las personas, haciéndoles creer cosas que ni siquiera en la palabra de Dios vienen. Es triste, hermanos. Recuerden, ni siquiera Jesús, en vida, dio lugar a ningún tipo de adoración para su madre María. Él nunca dijo, adoren a mi madre María. ¿En dónde dice la palabra de Dios que hay que hacer eso? Sí, María es una mujer respetada, María es una mujer que por la gracia de Dios concebió y dio a luz a Jesús. Pero nunca dice que hay que adorarla. Y saben que los idólatras, hermanos, no heredarán el reino de los cielos. Los idólatras están cometiendo pecado. No irán al cielo, hermanos. Incluso, hermanos, los apóstoles ni siquiera aceptaron ningún tipo de adoración tampoco. Así que recuerden que la palabra de Dios, hermanos, nos muestra exactamente a quién debemos adorar. Porque esa es otra cosa que no compartimos con los católicos, hermanos. No compartimos el dogma de la adoración a María ni a los santos. Recuerden, ni siquiera los ángeles aceptan ser adorados, hermanos. Para no extenderme tanto, por ahí en Apocalipsis, me parece que es 19, capítulo 19, en los versículos 9 y 10, hermanos. Si quieren no lo busquen, ya cuando tengan tiempo lo pueden hacer. Pero hermanos, ahí
nos muestra que ni siquiera los mismos ángeles, hermanos, aceptan ser adorados. Dice algo más o menos así en ese versículo. Dice, me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, no, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Aquí nos muestra que ni siquiera los ángeles, hermanos, aceptan ser adorados. El único que debe ser adorado es Dios, porque quien adora a imágenes, a esculturas y a criaturas, está cometiendo pecado, hermanos. Lo dice la palabra de Dios. No lo inventamos nosotros los cristianos evangélicos, lo dice la palabra de Dios. No somos exagerados los cristianos evangélicos, lo dice la palabra de Dios. Porque la gente nos tacha de exagerados protestantes, pero están equivocados. Compartimos la palabra, nos guiamos de acuerdo al Evangelio y a la Biblia, y eso es lo que dice. Y todo idólatra, todo adorador de criatura e imagen está cometiendo pecado. Y no es algo que sea bueno para los ojos de Dios. Incluso, hermanos, como les comentaba, la palabra de Dios nos enseña a quién únicamente debemos adorar. Vámonos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Y miren, hermanos amados, que dice lo siguiente. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dad gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Solamente hay que adorar al Creador, al Padre que está en los cielos, que creó los cielos y la tierra. Solamente a Él, hermanos. Solamente a Él. No cometan pecado. Aléjense de ese terrible pecado de la idolatría que muchas doctrinas erróneas están implantando en los corazones de las personas, que ni siquiera se acomiden, ni siquiera tienen el deseo de leer la palabra de Dios. Únicamente debemos adorar al Padre en el nombre de Jesús y no en el nombre de nadie más, hermanos. Quítense la idea de que María también influye en la salvación. Están equivocados. Mucho cuidado. Aléjense de ese pecado de la idolatría.